Muy bien, buenos días. Ya pasaron 5 minutos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Espero que estén muy bien, que hayan pasado un feliz fin de semana, que hayan salido muy bien en todas sus evaluaciones del primer parcial. Hoy damos inicio al segundo parcial de forma formal, ¿verdad? De manera formal. Y vamos a hacer un tema que va a ser como de enlace entre lo que va a ser entre lo que fue la unidad número 1, ¿verdad? Y lo que va a ser esta unidad. No sé si se recuerdan qué fue lo que trabajamos en el tema, en la unidad número 1. Hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Qué más? ¿Ya se les olvidó? Los alquenos y alquinos. Ok, la clasificación de los hidrocarburos. Las propiedades. Las propiedades Químicas. físicas y químicas, muy bien. De los alcanos, alquenos y alquinos. Perfecto. Y de los compuestos, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Eso fue lo que estudiamos. Pero sin embargo, eso es apenas un grupo, ¿no? Parece que ya están todos, ¿verdad? Ahora sí voy a bloquear aquí. Si alguno sale, ya no puedo dejarlos admitir, ¿verdad? Entonces aquí está bloqueada la reunión. Listo. Bueno, efectivamente estábamos trabajando los hidrocarburos y como les estaba diciendo, eso es apenas un grupo, ¿verdad? Los alcanos, los alquenos y los alquinos, además de los aromáticos, es un grupo de hidrocarburos. La mayoría de ellos están de manera natural, se formaron de forma natural debido a la acumulación de materia orgánica en el subsuelo bajo grandes presiones. Hay unas condiciones bien específicas, ¿verdad? En las diferentes capas. Allí se formó el yacimiento y bueno, ese yacimiento fue descubierto o salió de forma natural a través de las rocas porosas y, bueno, y descubrimos el ser humano que a través de esos hidrocarburos podíamos tener diferentes productos que son de importancia económica, que aumentan la calidad de vida de las personas, etcétera, ¿no? Además de eso, vimos ciertos mecanismos de reacción, ¿verdad? Entre todos los hidrocarburos, ¿cuáles son los menos reactivos? Alcanos. Los alcanos. Muy bien, los alcanos. Que son conocidos también como Saturados. saturados. Muy bien. Excelente. Hay algún concepto básico, ¿verdad? Que a mí se me olvidó mencionar, que es acerca de... disculpen. Que es acerca de la clasificación de los hidrocarburos, de los carbonos, ¿verdad? Que sería carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y el cuaternario. Entonces, voy a hacer la aclaración de eso antes de entrar a lo que son los tipos de reacciones químicas en los compuestos orgánicos, ¿verdad? Bueno, o en los compuestos químicos en general. Vamos a ver hoy los tipos de reacciones y vamos a centrarnos en los polímeros para poder dar paso a la unidad número 2, que trata sobre la primera parte de las funciones oxigenadas. Ahora, los compuestos orgánicos, que básicamente los hidrocarburos están formados por ¿qué elementos de la tabla periódica? Carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Bueno, necesito que se despierten, ¿verdad? Para que participen. Gracias. Se les agradece la gerencia. Muy bien. Entonces son los hidrocarburos y los carbonos. Los hidrógenos y los carbonos, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a empezar ahora vamos, cuando hablamos de compuestos orgánicos oxigenados, entonces, además de carbono e hidrógeno, ¿quién va a estar presente? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Entonces van a aparecer nuevas funciones orgánicas, ¿no? Y esta unidad 2 se va a dedicar a solo dos funciones, donde una se combina con los aromáticos, ¿verdad? Solo dos funciones químicas oxigenadas y en la unidad número 3 veremos otras funciones que también tienen oxígeno, ¿no? Y luego iremos añadiendo nitrógeno y luego iremos añadiendo fósforo y veremos qué compuestos o qué funciones oxigenadas se van dando origen. Pero básicamente,
en todos, recuerden que en la química orgánica todos los compuestos que estamos estudiando son compuestos a base de carbono e hidrógeno, con las combinaciones de otros elementos. Entonces, voy a explicar aquí un momentico lo del... Es algo sencillo, tampoco es algo del otro mundo, ¿no? Entonces voy a fijar el video mío aquí. Y creo que este video no se está reflejando como yo necesito. Ya voy. Ahora sí, muy bien. Ajá, tenemos entonces el carbono. Creo que se está viendo. Sí, correcto. Se está viendo bien. Ya voy. Ay, aquí está. Tenemos el carbono. No se ve, ¿verdad? Me dicen por favor si se ve bien o no se ve, que tengo otros marcadores. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, mister. Okay. Sí. El carbono, ya ven que se está viendo, ahora se ve al revés. Déjenme ir aquí a... Creo que allí es que se ve mejor. Ok, ahora sí. El carbono, tenemos el carbono. ¿El carbono cuántos electrones de valencia tiene? 4. No, 4, 4. ¿verdad? 4 electrones de valencia. ¿Verdad? 4 electrones de valencia. Los cuales están desapareados, ¿no? Así están como están allí. Por lo cual tiene la capacidad de formar ¿cuántos enlaces? 4 enlaces. 4 enlaces, ¿verdad? Cuando esos enlaces están formados con hidrógeno, ¿verdad? Con hidrógeno. Con hidrógeno. Todos los compuestos que están aquí son hidrógenos. Y no hay otro sustituyente. Ese carbono se llama carbono. Nadie sabe, ¿verdad? Carbono primario. Nadie sabe, ¿verdad? Normalmente los carbonos primarios. Normalmente los carbonos primarios están en el extremo de la cadena carbonada, ¿no? Tenemos el carbono primario y aquí tenemos una cadena carbonada. Normalmente el que está en los extremos de la cadena carbonada es el carbono primario, ¿verdad? Significa que este enlace no es con un hidrógeno, sino con un Carbono. con un carbono. Los demás, por favor, el único que no está en la... Newton no es el único que está en la clase, ¿verdad? Entonces, esta R significa una cadena carbonada. Y entonces significa que este carbono está unido a otro carbono. Pongo R porque puede ser un carbono que está aquí o una larga cadena carbonada, pero está unido a un carbono. Entonces, ese carbono, ¿verdad? Se llama carbono primario, ¿verdad? Significa que está unido a una cadena y lo demás tenemos hidrógeno. Carbono primario. Ahora, si uno de esos protones o hidrógenos es sustituido por otra cadena carbonada, ¿verdad? Es decir, que tiene dos cadenas pegadas a él, ese carbono es un carbono secundario, ¿verdad? Secundario. En ese caso, entonces estaríamos hablando de un carbono secundario. Tenemos el carbono, entonces está unido a dos cadenas carbonadas y tiene dos hidrógenos. Carbono secundario. Si aquí tiene otra cadena carbonada, estaríamos hablando de Carbono terciario. carbono terciario. Muy bien. Y entonces, finalmente, si pierde este hidrógeno y es una cadena carbonada, Cuaternario. dígame. Cuaternario. Cuaternario, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos sencillitos. ¿Quedó claro cuando es primario, secundario, terciario y cuaternario, verdad? Sencillito, eso es, el concepto no es complicado. Ok, voy a borrar aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos
¿Qué tipo de carbono es este que está aquí? Este. De los tres que dije. Primario. 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 También. También. También es primario. Muy bien, entonces estos carbonos son primarios. Muy bien. ¿No? Luego tenemos, por ejemplo, pudiese ser, no sé. Muy bien, ese que está allí. ¿Este carbono cómo es? Primario. Primario. ¿Y este? Primario. Primario. ¿Y También es este? primario. 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 ¿Y este? Terciario. 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 Muy bien, porque tenemos tres cadenas aquí, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces tenemos, Una pregunta. son primarios y este es terciario. Muy bien. Mister, una Dígame. pregunta. En el carbono terciario, ¿no? El que tiene CH2 no debería ir CH, porque si no se rompe el octeto. Tienes razón, disculpa. ¿Alguna otra Justo acotación? eso iba a preguntar, me robaste, Newton, eso no se vale. Esto no se robó, lo dijo el primero. Ok. Ok, vamos. Y aquí, vamos con esta. Newton, se te va a salir el cuello. La costumbre, es la costumbre. Muy bien. ¿Este carbono cómo es? Primario. Primario. ¿Y este? No veo, tiene la luz ahí. Tiene la Tiene la luz. luz. Ajá. Bueno, lo que pasa, ya. Bueno, es de tres carbonos. Ese es primario. Y Pero este también es primario. Ese es Secundario. Primario secundario. también. No. Secundario. 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 Sí, secundario. Sí, secundario. Muy bien. Y puede darse el caso, no sé, estoy haciendo estructuras sencillas simplemente para que reconozcamos, ¿verdad? Darse el caso de que tengo un carbono de esta manera, ¿verdad? O un compuesto orgánico de esta manera. Muy bien, eso que está ahí. Por ejemplo, todos los carbonos que están en los carbonos son primarios. Este es, este, Secundario. Secundario. y este, No se ve. Ah, espérese. Cuaternario. Cuaternario. La cámara. Ahí. Cuaternario. Sí, muy bien, sí, cuaternario. perfecto. Muy bien. El concepto quedó claro, ¿verdad que sí? Sí. ¿Tienen alguna pregunta algunos sobre este concepto? Sumamente sencillo. Ok. ¿Por qué les estoy haciendo mención de esto? Primero, bueno, porque obviamente ese concepto no lo tomamos en cuenta en la unidad número 1 y nosotros cuando empecemos a ver los alcoholes, va a haber un sistema de clasificación de los alcoholes donde van a haber alcoholes primarios, secundarios, terciarios, entonces nosotros se va a relacionar con el tipo de carbono al cual esa función alcohol se va a unir, ¿no? Entonces es importante reconocer ese concepto que acabamos de ver, ¿no? Que de todas maneras, como pudieron ver, no estoy hablando de química cuántica ni de la hibridación que tiene ese compuesto, ¿verdad? De sus enlaces covalentes, si son dobles o triples, nada de eso, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando simplemente de reconocer si tiene o no una cadena carbonada y qué tipo de carbono cómo lo vamos a reconocer, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Donde vamos a relacionar los compuestos orgánicos y la salud, por ejemplo, ¿verdad? Que básicamente es lo que vamos a estudiar en esta unidad frente a los alcoholes y los éteres. Entonces, vamos a ver el video. Cualquier cosa que ustedes...
¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, mister, sí se ve. Una fresa en noviembre. A pesar de haber nacido entre la nieve, guarda todo su sabor. Justo Sánchez festeja el pequeño milagro de un fruto en sus tierras de la Alpujarra. Hace 5 años que dejó la agricultura intensiva y volvió a su pueblo para cultivar con toda su familia productos ecológicos. Desde entonces no utiliza compuestos químicos. Prefiere la calidad a la cantidad. Si de esto perdemos un día un 15%, no echando productos químicos, pues no es perder nada. Porque resulta que lo que queda es un producto que no tienes que tomarte 10 cucharadas de aceite, si con una de calidad sobra. Yo vengo de 22 años de invernadero, de hacer una agricultura bajo plástico, una agricultura forzada, que no es que sea mala la agricultura esa forzada, lo que es malo es el esfuerzo tan enorme que le hacemos a la planta, la rapidez que le damos a ese fruto para conseguir más cantidades, y esas cantidades requieren un tratamiento no natural, un tratamiento algo artificial, y entonces eso es lo que a mí me ha llevado a la conclusión de que yo no puedo estar en un sitio de esos, ¿no? Por eso es llevar esta finca como la llevo. En los invernaderos se respira un aire denso. En su interior, las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados. El poniente almeriense es una de las zonas de España en la que más productos químicos se utilizan por hectárea. Justo llevaba 3 años sin pisar su antiguo invernadero. Una grave intoxicación por pesticidas estuvo a punto de acabar con su vida. La primera vez sí que me pilló solo, sí me pilló solo porque cogí sobre las 5 de la tarde, cogí la mochila de polvorear los pimientos para echarle el polvo ese, los polvos esos a los pimientos. Y bueno, que fue mi sorpresa que yo, pues bueno, esas horas son horas de 40, 50 grados. Pues yo como siempre, me eché la mochila a cuesta y a fumigar con el polvo, ¿no? Fue mi sorpresa que cuando terminé de fumigar casi ni puedo coger el coche. La tierra y las plantas también respiran plaguicidas, sustancias químicas que se usan para acabar con hongos, malas hierbas, insectos. Los agricultores les llaman los venenos. Según el Ministerio de Agricultura, casi la mitad de las frutas y verduras que se consume en España contiene residuos de sustancias químicas. Algo más del 2% supera los límites legales, aunque estos no alcanzan niveles de peligrosidad. Sin embargo, no existen estudios que evalúen el efecto acumulativo de estas sustancias a medio o largo plazo. El Hospital de Poniente es el lugar al que acuden los agricultores intoxicados de Almería en busca de un antídoto que les salve la vida. El doctor Francisco Laínez, especialista en toxicología, les trata en su consulta. Ha sido recientemente cuando se ha comenzado a investigar sobre los efectos en la salud de las sustancias químicas utilizadas en la agricultura. Los plaguicidas pueden tener cierta relación con alteración a nivel del sistema nervioso, como pueden ser pérdida de memoria, como pueden ser debilidad, hormigueo en las piernas. Son estudios que para llevarlo a cabo hace falta muchos años de investigación, y son estudios que estamos prácticamente en pañales. Estamos haciendo estudios de ese tipo y estamos haciendo otro tipo de estudios también sobre si estos insecticidas, estos plaguicidas pueden afectar al sistema hormonal de las personas y sobre todo si pueden afectar también a la producción de espermatozoides. Justo Sánchez acude al doctor Laínez porque a pesar de que abandonó el uso de productos químicos en sus cultivos, sabe que los efectos pueden permanecer en su cuerpo durante mucho tiempo.
La Unión Europea considera que los agricultores utilizan al menos un centenar de compuestos químicos clasificados como peligrosos. Las multinacionales químicas producen al año en el mundo más de 2 millones de toneladas de plaguicidas. En Granada, el doctor Nicolás Olea ha demostrado que algunas de estas sustancias, aun en dosis insignificantes, tienen un efecto acumulativo e interfieren en el sistema hormonal. Entre estos tóxicos destacan el nonilfenol y el bisfenol A, presentes en la agricultura en forma de fijador para plaguicidas y en el recubrimiento interior del 40% de las latas de conserva, o en los plásticos de uso más cotidiano. Actualmente la industria química produce en Europa cada año 700.000 toneladas de bisfenol A. Bisfenol A es estrogénico en las ratas, es decir, produce aumento del tamaño del útero en una rata que esté ovariostomizada, que esté castrada. Entonces esta sustancia es mimetizadora del estrógeno, de la hormona natural. El residuo de esta sustancia puede ser dañino en la especie humana si se produjera el mismo efecto. Antes de que un brécol o cualquier hortaliza, verdura o fruta llegue al plato, ha sido expuesto a decenas de sustancias químicas, además de los plaguicidas. Sus semillas se trataron con fungicidas para evitar que enfermen al germinar. A la tierra se le inyectó bromuro de metilo para desinfectarla y se le aplicó amoníaco o más de uno de los 18 herbicidas de síntesis autorizados en España. Los primeros brotes de la planta fueron pulverizados con fitohormonas para asegurar que den fruto. La gente no tiene ni idea de lo que está comiendo. Eso está más claro que el agua. Eso lo estoy viviendo yo todos los días. El DDT es inocuo para los seres humanos y los animales domésticos. Se necesitaron 60 años para comprobar que el DDT es un pesticida altamente tóxico que afecta al sistema hormonal. Aunque su inventor recibió el premio Nobel tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países industrializados prohíbe hoy su uso en agricultura. Los efectos para la salud y el medio ambiente han puesto en tela de juicio a los plaguicidas. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Interesante. Quiero su opinión, qué relación hay con el tema. Creo que está muy peligroso hacer eso. Pensar en que Entonces, cuéntenme, ¿qué les parece? O sea, mucho que pensar. está chévere porque, pero no está muy peligroso que esté tirando eso sin máscara y sin traje. Obvio, ¿verdad? Ahí les están diciendo varios compuestos. ¿Alguien me puede decir qué compuestos mencionaron? Que ustedes hayan reconocido. Amoníaco. De Es la algo rata. como esto iba a decir, bromuro de metilo. Bromuro de metilo sería algo así, ya les voy a explicar, ¿verdad? El bromuro de metilo, que es un, vamos a decir, ya voy, aquí, le doy aquí, ok. El bromuro de metilo es un halogenuro de alquilo, ¿verdad? Bromuro de metilo, ¿cuál es el metilo? ¿Cuántos carbonos tendrá metilo? Newton, no te escucho. Ajá, uno. Dice con la mano uno. Muy bien. Uno, mister, uno. Este que está aquí es el metano. ¿Sí o no? Para que sea metilo, ¿cuántos hidrógenos tiene? Metilo o metil. Uno. No. 4. Uno. ¿Cuántos hidrógenos va a tener si es metilo? Yo escuché con 2. 4. 4 es metano. Para que sea metil o metilo. 3. 3. ¿Verdad? 3. Y le queda un enlace.
que en ese enlace está el bromo, por eso se llama bromuro de metilo. ¿Verdad? Aquí está. Ese que está allí es el bromuro de metilo. ¿Verdad? O el bromometano, dependiendo del nombre de la nomenclatura que ustedes estén utilizando. Y por supuesto nombran uno de los compuestos que quizás no reconocen, ¿verdad? Que es un poquito más complejo, pero eso lo vamos a ver en el grupo de los alcoholes, eso va a ser en el tema número 3, donde vamos a ver los fenoles. ¿Escucharon algo que se llamaba fenol por allí? El bifenol o algo así, ¿no? ¿Cómo? Ronquillo, repite. Creo que era bifenol o algo así, no me acuerdo muy bien. Bisfenol, muy bien. Bisfenol, eso. Ajá, ¿qué significa bi? A ver. 2. Dos. Dos. Muy bien. Les voy a escribir la estructura, ¿verdad? Bueno, primero les voy a decir el fenol, ¿verdad? Es tenemos el anillo aromático aquí. Y tiene un grupo oxidrilo. Ese es el fenol, ese que está aquí. Fenol. Que lo vamos a ver en la función alcoholes, porque está el grupo OH. Ahora, si dice bifenol, significa que tiene 2 moléculas de ese que está allí. ¿Sí lo están viendo, verdad? La estructura más o menos sería algo como esto. ¿Verdad? Aquí tengo los 2 fenoles y ellos están unidos por este compuesto. Este es el bisfenol. O el nombre comercial que ellos dijeron, bifenola. ¿Escucharon cuáles eran los efectos de este compuesto en los úteros de las ratas? La agrandaba el útero. Agrandaba el útero, muy bien, agrandaba el útero, ¿verdad? Y si ese efecto es igual, si ese Hacía efecto daño a los humanos. hace Sí, daño a los humanos. Ya voy. Alguno de sus compañeros se me fue. Una persona. No sé quién es. Anthony, el internet y que tiene la sala bloqueada. Bien, Anthony. Julio. Julio Morán. Ok. Bueno, ya lo... Perfecto. Ok. Ya voy. De todas maneras quedan 2 minutos. Ya lo... Muy bien. Entonces, si estamos viendo, ¿verdad? Los compuestos, en este caso estamos hablando de amoníaco, ¿verdad? Que es el NH3, que es un compuesto inorgánico básicamente, ¿verdad? Amoníaco es este. NH3, ¿verdad? Tenemos allí compuestos orgánicos como el que escucharon, bromuro de metilo, la bisfenona, etcétera, que son los que se utilizan en fungicidas, pesticidas y se utiliza en los cultivos y nosotros nos alimentamos de esas hermosas frutillas, coliflores, brócoli, bueno, los que comen vegetales, ¿verdad? Los que comen ensaladas, pero igual el arroz y todos los cultivos son tratados así, ¿verdad? Entonces, en la unidad número 2, que ahorita en la siguiente clase, en el siguiente periodo se las voy a presentar, la unidad número 2, trata sobre eso, sobre los compuestos orgánicos y la salud. Pero vamos a estudiar básicamente funciones oxigenadas. Por eso les quise mostrar a este señor como introducción, ¿verdad? Que es el fenol, que es parte de las funciones oxigenadas. Si observan, si observan allí, si observan aquí, tenemos oxígeno y tenemos oxígeno, ¿sí? Entonces es una función oxigenada que vamos a trabajar. Muy bien, bueno chicos, nos queda 1 minuto. Voy a compilar el video, ¿verdad? Y nos veremos, yo les paso la invitación, ¿verdad? De la llamada, y en el caso de que alguno por alguna razón un poquito tarde, yo les coloco allí el enlace como hice en el chat. ¿Tienen alguna pregunta en esta primera parte? ¿Quedó claro? Carlos, ¿ya justificaste lo de la prueba de biología? Sí, ya justificaron. Ah, perfecto. Ok, todavía no me ha dado el horario. Bueno, chicos, entonces nos vemos dentro de 10 minutos. A las 8:05 yo les paso. 8:05, ¿sí? Vayan a tomarse un cafecito. Cuídense, pues. Nos vemos dentro de un momento. Ok. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Espero que hayan colocado presente porque no en todas las clases voy a decir eso.
pasar el año escolar diciendo presente, presente. Ya saben que tienen que escribir. Igual ya anoté los que están, los que no entraron en esta sesión y ya anoté también los que entraron. Listo. Ok. Seríamos 20, 21 conmigo. Perfecto. Okay. Bueno, vamos entonces en este momento a compartir, les voy a compartir lo que es la plataforma. Una de las cosas que estuvo bastante confusión, ¿verdad? Sobre todo Neira, que era la que me preguntaba. ¿Quién más me preguntó? Bueno, muy pocos, pero algunos sí me preguntaron, ¿no? Entonces, era el tema del documento, contenido y actividades que aparecía en la plataforma como que tenía que tener una calificación, el documento como tal, ¿no? Obviamente que las actividades y los deberes tienen una calificación, pero el documento como tal les aparecía en el sentido de que había que tener una calificación y les aparecía un 0, ¿verdad? Entonces eso genera un poquito de confusión, ¿verdad? Entonces el mismo documento a partir del segundo parcial lo voy a subir de una forma diferente. Sí va a seguir estando, pero se va a subir de una forma distinta y no va a aparecer en el cuadro de calificaciones porque ese documento como tal no tiene una calificación, es simplemente algún apoyo, como no estamos con un libro en específico, ¿verdad? Va a ser como un apoyo en cuanto, bueno, ¿qué voy a ver del tema? Porque es fácil colocar el tema y listo, y ustedes que investiguen. Pero en internet hay muchísimo material. Entonces, bueno, lo que está allí es lo que yo considero que podría ser. ¿Significa que no puedo investigar otros? Claro que puede investigar otras cosas. Eso es parte del aprendizaje, ¿no? Alimentarse, etcétera, ¿no? De otras fuentes. Eso también es válido. Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo vamos a tener aquí. Entonces, creo que es esto, así. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Si observan, aquí dice evaluación, que fue la que ustedes hicieron. Entonces, ahora viene aquí presentación de la unidad 2. Aquí les pongo compuestos químicos y sus beneficios para la salud. Esta portada o esto que les coloco siempre en la unidad viene porque nuestra planificación está basada, obviamente antes de lo de la pandemia, en el libro de Santillana. Entonces, esta es la introducción que coloca Santillana en su libro, porque obviamente mi planificación, igual que los de los otros profesores, se basan en ese editorial. Entonces, esto es lo que presenta, esto va a ser la unidad. Aquí está la programación de la unidad didáctica, que es un documento en PDF. Ahí les va a aparecer los temas y, bueno, si no hay ningún contratiempo, ningún atraso ni nada, están las semanas en las que los temas se van a ir trabajando, ¿no? Por supuesto. Entonces, este sería nuestro primer tema, que son las reacciones de los compuestos del carbono, ¿verdad? Entonces, tenemos igual contenido y actividades y tenemos aquí lo que va a ser el deber o la tarea. Entonces, bueno, para eso nosotros le vamos a dar clic aquí. Ahora se va a presentar de una forma distinta, ¿verdad? De una forma distinta el documento. Cuando nosotros le demos aquí, ya voy, que tengo un pequeño inconveniente. Ok. Ajá. Ok. Cuando ustedes le den clic allí, se les va a aparecer una ventana distinta, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Lo que pasa es que en esta nueva parte no me deja compartir la pantalla donde aparecen ustedes. Y entonces tengo que estar cambiando aquí en la pantalla. Ok, listo. Aquí está. Cuando ustedes le den clic, le va a aparecer esta ventana así. Ustedes le tienen que dar aquí en maximizar, ¿verdad? Para que esté en toda la pantalla. Aquí les va a aparecer el menú, ¿verdad? Del índice. Dice unidad número 1 porque estamos cerrando la 1 y vamos a empezar la 2. Está la parte de introducción que está aquí, ¿verdad? Que es la que vamos a trabajar ahorita, donde dice los compuestos del carbono. Aquí nos dicen las preguntas de reflexión y obviamente las destrezas y los temas que vamos a desarrollar. Luego tenemos el contenido que vamos a tener, que es reactividad y polímeros, ¿no? Entonces, en reactividad, ahí vamos a tener las reacciones de adición, de eliminación, de sustitución, un poquito más detallada cada una de las reacciones químicas que tenemos, ¿verdad? Caraqueo y condensación. Y luego tenemos aquí la parte de polímeros, que son reacciones de polimerización y los biopolímeros. Aquí aparece un resumen, ¿no? De algunas reacciones con sus ejemplos, ¿verdad? Y aparece una actividad que es más que todo de práctica, de recoger. Esa actividad es de práctica, ¿no tiene?
Luego tenemos aquí que esto sí es como lo que sería la participación del tema, aquí donde dice lección. Obviamente la lección normalmente yo la hago en Quizzes para que se registre allí. Usted va a colocar allí su nombre, su apellido y va a realizar. Obviamente es importante que revise el contenido, ¿verdad? Para que tenga un resultado acorde, ¿verdad? Coloca su nombre y su apellido, le da a empezar y allí, esa sería la parte de la participación que tiene su calificación, ¿verdad? Ahora, en cuanto al deber, ya les voy a mostrar, disculpen que tenga que estar haciendo así porque tengo que averiguar luego cómo hacerlo que sea solo una sola pantalla, aquí. En cuanto al deber, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí dice, desarrolla tus destrezas. Obviamente yo le voy a, usted como estudiante, a mí no me aparece porque estoy como profesor, ¿verdad? Usted le da clic y le va a dar, ahí le va a aparecer texto en línea, tal cual como hicieron en el primer parcial, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿de qué se trata la actividad? Dice, ¿a quién no le gustan los buenos olores? ¿De dónde vienen las esencias aromáticas? Entonces dice, el descubrimiento y refinamiento de los procesos de obtención de aceites esenciales ha sido siempre un reto técnico para el ser humano. Entonces dice, elabora una infografía que muestre las etapas para la obtención de los aceites esenciales. Además de ejemplos, mencione qué tipo de hidrocarburos forman estas sustancias. Luego suba su documento al Drive, ¿verdad? Y el enlace. Por favor, algunas personas que todavía muestran el enlace privado, asegúrese de que el enlace sea público en la opción para que su calificación sea un poquito más rápida, ¿verdad? Es decir, no tenga yo que enviarles una solicitud, luego ustedes tienen que aceptarme, etcétera, ¿no? Sino que asegúrense de que ese enlace es público, ¿no? Ahorita ya vamos a entrar al documento para ver el contenido. ¿Alguna pregunta cómo vamos a trabajar, verdad? En este momento, contenidos y actividades va a ser como un archivo. Está subido ahora como un archivo, no como un comprimido de score, porque el score lo pone en la plataforma como se va a calificar. Entonces, dentro de ese documento, sí pueden haber actividades, por ejemplo, como un EducaPlay, que en este caso no lo tenemos, o, por ejemplo, en este caso tenemos un quiz que se lo registra directamente en la plataforma, ¿verdad? Muchas personas no sé cómo trabajaron en el parcial pasado porque tuvieron que repetir la actividad, sobre todo el quiz fue el que me extrañó. Quizás en EducaPlay puedo entender porque tienen que tener la cuenta abierta y puede ser complicado registrar la puntuación, pero en el caso de quiz sí me pareció extraño que dijeran que lo habían hecho y no estaban registrados su puntuación, porque automáticamente al dar el nombre y el apellido y empezar, eso automáticamente registra. Si usted contesta solo 5, aparece. Si usted no contesta nada, igual le dio empezar, aparece registrado. Entonces, me pareció un poco extraño allí que algunas personas dijeran que, por supuesto, no... En EducaPlay. Dígame. En EducaPlay, dice. No, en Quizzes. Algunos dijeron que en Quizzes ya lo habían hecho y no aparecían. En EducaPlay sí yo lo puedo entender, ¿verdad? Porque puede ser que no tuve la sesión abierta, etcétera, ¿verdad? Allí sí puede existir esa falla. Pero en el caso de Quizzes, algunos me dijeron, no, yo lo hice, pero es raro porque Quizzes registra desde el momento en que colocas tu nombre y tu apellido, lo registra. Entonces vamos a tratar de hacer las actividades para que no haya atrasos en sus calificaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquitico el documento del contenido sobre las reacciones químicas y la reactividad, ¿verdad? De alguna manera para nosotros, para que ustedes, ¿verdad?, puedan identificar a qué reacciones químicas han visto de propiedades químicas y de obtención de los compuestos y, por supuesto, identificar las que vamos a ver a partir de esta unidad, ¿no? Entonces, bueno, tengo una curiosidad. Carlos, te están contando muchos chistes, ¿no? Ah, te veo muy risueño. Seguro estás enamorado, es eso. Cuando uno está enamorado se ríe por cualquier cosa. Seguramente su novia le está escribiendo, pero bueno, en fin. Solamente era curiosidad, porque como estoy hablando, dice, ¿será que estoy poniendo caras raras o algo así? A lo mejor, pero bueno, en fin. Disculpa la curiosidad. Ok, entonces, bueno, vamos al documento. Muy bien, vamos aquí a la introducción, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar de que esto esté de este lado. Ok, a ver quién escribió. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí compuestos del carbono y la cinética química. ¿Alguien recuerda de segundo de bachillerato qué es la cinética química? Segundo de bachillerato. ¿Alguien recuerda cinética química? ¿A qué les hace mención la palabra cinética? A ver si se recuerda. No escucho a nadie. ¿Están allí?
Cinética química. Las reacciones, ¿no? Las reacciones, pero La rapidez. La velocidad de las reacciones. La velocidad de las reacciones. La velocidad La rapidez de la reacción. Dios mío. La velocidad de la reacción. Sin respiración, que no me dicen velocidad. Entonces vamos a hablar, ¿verdad? Obviamente si vamos a ver los tipos de reacciones, vamos a hacer una introducción acerca de los compuestos orgánicos y su relación que tienen con la cinética o la velocidad de una reacción, ¿verdad? Aquí les dan el estudio de un caso, ¿verdad? Que tenemos que en el año 2010 le fue reconocido el Premio Nobel de Química, ¿verdad? Aquí está el enlace para que conozcan el personaje, Aichi Nigishi, químico japonés, nacido en Changchun en 1935, gracias a las aportaciones que realizó en el campo de la síntesis orgánica, rama de la química centrada en la construcción de sustancias orgánicas mediante reacciones. En concreto, él ideó un método para generar enlaces entre átomos de carbonos de distintas moléculas orgánicas utilizando paladio, ¿verdad? El catalizador. Recuerdan que a veces ustedes han escuchado níquel, han escuchado el otro, ¿cómo es que Bueno, este es un catalizador o la superficie sobre la cual ocurre la reacción. Este descubrimiento ha permitido sintetizar una gran variedad de compuestos orgánicos complejos, ¿verdad? Si queremos saber más sobre este artículo, aquí aparece el enlace y podemos curiosear al respecto, ¿no? Conocer la reactividad y los mecanismos de reacción de los compuestos orgánicos es gran importancia, ya que nos ha permitido a la humanidad realizar grandes avances. Recuerden que el grupo de los compuestos orgánicos es el mayoritario y tiene muchas utilidades. De hecho, nosotros en general estamos compuestos o formados por sustancias orgánicas, por ejemplo, los ácidos nucleicos. Perdón. Las proteínas, coronavirus, ya voy. Los carbohidratos, ¿verdad? Etcétera. Son compuestos orgánicos y nos permite seguir avanzando en la fabricación y la mejora de nuevos materiales. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, ¿verdad? Muchos de esos compuestos son compuestos orgánicos. Entonces, en este tema conoceremos los tipos de reacción que se dan en los compuestos del carbono y estudiaremos qué son los polímeros y la forma de obtenerlos. Entonces, vamos a ver aquí, en el caso de la reactividad, ¿verdad? La reactividad radica en el grupo funcional. La reactividad es la capacidad que tiene de reaccionar. Así como decimos que los alcanos tienen poca reactividad y los alquenos y los alquinos son más reactivos por el enlace pi, entonces en ese caso estamos hablando de eso, de las condiciones del enlace para la reactividad. En este caso vamos a hablar de la reactividad en función del grupo funcional que está en la cadena carbonada, ¿verdad? Por ejemplo, los enlaces sigma son muy fuertes, que son los enlaces simples, ¿verdad? Entre carbono y carbono e hidrógeno. Y esos enlaces son muy difíciles de romper. Las parafinas o los hidrocarburos saturados, también conocidos como, ¿cuáles son los saturados? Alcanos. Los alcanos. Exacto. Muy bien, con los enlaces sencillos son poco reactivas. Mientras que las olefinas, que son los de enlace dobles, ¿cómo se llaman ellos? Insaturados. Insaturados, ¿qué? Pero si se alquenos, muy bien. Alquenos. Son mucho más reactivas. Es decir, las olefinas, que son los de enlace doble, son más reactivas que las parafinas. ¿Por qué? Porque tienen el enlace sigma, el enlace pi allí, ¿verdad? Los tipos de reactivos. En una reacción orgánica vamos a distinguir el sustrato del reactivo. El sustrato, ¿verdad? Es la molécula orgánica que reacciona de tamaño más grande y que verá cómo su grupo funcional o estructura sufre cambios, ¿verdad? Y la especie que ataca al sustrato, ¿verdad? Es la más pequeña y rompe los enlaces y por lo general suelen ser sustancias inorgánicas. Por ejemplo, un hidróxido de sodio, ¿verdad? Ese es el sustrato, ¿verdad? Que es el que ataca al sustrato, perdón. Es la especie o el reactivo. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. ¿Recuerdan la reacción de nitración? Donde actúa el ácido nítrico, ¿verdad? El ácido nítrico es un compuesto inorgánico, en ese caso es el reactivo. ¿Y cuál va a ser el sustrato? El compuesto o la molécula orgánica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Hay dos tipos de ruptura de la molécula, una ruptura homolítica y una ruptura heterolítica. Por ejemplo, el prefijo homo, ¿a qué les hace referencia? Homo. Igual. Igual, todos juntos. Homolítica estamos hablando de una ruptura simétrica. ¿Y heterolítica?
Diferente. Entonces, las reacciones químicas implican la ruptura de unos enlaces y la formación de otros nuevos. Como saben, las cadenas carbonadas se constituyen de enlaces covalentes. Por tanto, en el transcurso de una reacción orgánica se rompen enlaces covalentes y se forman otros nuevos. Esta ruptura podrá ser homolítica si cada átomo al romperse el enlace queda con un electrón. Es homolítica si tiene un electrón. Al romperse este enlace le queda un electrón a A y le queda un electrón a B. Y se forman radicales libres. Especies muy reactivas debido a la presencia del electrón que quedó desapareado. Y si es heterolítica, significa que uno de ellos se queda con los dos electrones y queda cargado negativamente, y el otro queda sin electrón y queda cargado positivamente. En este caso se forman los iones, tanto el catión, que es el del enlace positivo, y el anión, que es el del enlace negativo. Entonces, hablamos de ruptura homolítica cuando cada uno se queda con un electrón y se forman radicales libres. Los radicales libres son altamente reactivos y andan buscando con quién aparearse porque tienen ese enlace desapareado, ese electrón, perdón. Y en la ruptura heterolítica, ¿verdad? Uno de las especies se queda con los dos electrones y queda cargado negativamente, y la otra especie queda sin electrón y queda cargado positivamente. ¿Alguna pregunta con los dos tipos de ruptura del enlace? ¿Tienen preguntas, dudas hasta aquí? ¿Podría repetir otra vez, profe, por favor? Ajá. En la ruptura homolítica, observa aquí donde dice A está enlazado con B. ¿Estás viendo aquí, verdad? Aquí. Entonces, ocurre la reacción cuando se rompe este enlace. A se queda con un electrón del enlace y B se queda con un electrón. Estamos viendo aquí, ¿verdad? En este caso no quedan compuestos cargados, sino que se forman radicales libres, porque cada uno tiene un electrón, ¿verdad? Del enlace. Y en la ruptura heterolítica, A y B, por ejemplo, en este caso A normalmente el que se queda con los electrones suele ser el que es más electronegativo, ¿verdad? Porque atrae el electrón hacia sí. Y el más electropositivo se queda sin electrón. ¿Sí? ¿Recuerdan esa propiedad en química en segundo de bachillerato y también en primero, ¿no? Entonces, la electronegatividad. Entonces, el más electronegativo en este caso, o una de las especies, se queda con los dos electrones y por eso queda cargado negativamente. ¿Por qué es heterolítica? Porque el otro se quedó sin electrón. Aquí es homolítica porque cada uno se queda con un electrón, ¿verdad? De la misma cantidad. ¿Quedó claro allí, Newton? Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí tenemos la clasificación tradicional que tienen las reacciones orgánicas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, reacciones de adición. A la molécula del compuesto de carbono se le adiciona una molécula del reactivo. Por ejemplo, tenemos aquí esta que se está adicionando. Aquí tenemos un alqueno y está reaccionando con ácido clorhídrico y se adiciona tanto el hidrógeno como el cloro. ¿Cómo se llama esta reacción de adición? Donde se adiciona tanto el hidrógeno como el cloro. Hidrohalogenación. Hidrohalogenación. Si observan, ¿verdad? Se rompe el enlace pi del enlace doble. Aquí queda el hidrógeno. Recuerden que se sigue la regla de Markovnikov, donde le damos hidrógeno al que tiene más hidrógeno, ¿verdad que sí? Que en este caso es el del extremo. Tiene CH2, ahora tiene CH3. Y el halógeno se adhiere o se adiciona al carbono que tiene menos hidrógeno, que en este caso es este CH. Aquí está CHCl. Perfecto. Tenemos reacciones de eliminación, que una molécula pierde alguno de sus átomos, dando lugar a la aparición de un enlace múltiple. Por ejemplo, tenemos este alcohol y se forma un alqueno más agua. Esta reacción no la conocen todavía porque la vamos a ver en esta unidad. Esta reacción se llama deshidratación de alcoholes. ¿Por qué? Porque esto es un alcohol, porque aquí tengo la función OH, y se forma agua. Por eso se llama deshidratación. Le estoy quitando una molécula de agua a el compuesto orgánico. Se observa, pierde este OH, y de este compuesto que tiene CH3 pierde un hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno más este OH forma el agua. Y se forma este enlace doble. Esa es una reacción de eliminación. Y se llama deshidratación de alcoholes. Muy bien, que la vamos a profundizar en el siguiente tema luego. Luego tenemos reacciones de sustitución, es decir, no estamos ni eliminando ni adicionando. Simplemente vamos a sustituir un átomo o por otro en la molécula. Un átomo de la molécula inicial es sustituido por otro. Por ejemplo, tenemos aquí CH4 más cloro molecular forma CH3Cl más ácido clorhídrico. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿Ustedes sí la conocen?
Halogenación. Halogenación de alcanos, muy bien. Esta sería halogenación fotoquímica o catalítica. Recuerden que aquí debe, aunque la flecha no lo dice, recuerden que aquí hay una luz ultravioleta que rompe el enlace del cloro y entonces ataca al metano, ¿sí? Para que se forme el cloruro de metilo o clorometano que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos sustituyendo? Estamos sustituyendo un hidrógeno de esta molécula por un halógeno. ¿Cuál es el halógeno? Cloro. Cloro, perfecto. Entonces eso se llama sustitución. Muy bien, y tenemos reacciones, por ejemplo, la número 4, que son reacciones de óxido-reducción, que son reacciones redox en las que intervienen con un compuesto orgánico, ¿verdad? Normalmente las reacciones de óxido-reducción, uno se oxida y el otro se reduce. Por ejemplo, tenemos en este caso esta reacción de este alcohol, ¿verdad? Que pasa a aldehído. Entonces, esto sería una oxidación y reducción, o por ejemplo, una que ustedes vieron de los alcanos y de los alquenos y de los alquinos, ¿cuál es? ¿Cuál es la reacción de oxidación? Donde el carbono cambia de estados de oxidación. ¿Cuál es la primera propiedad química de un hidrocarburo? Combustión. Combustión, muy bien, excelente. Si ustedes lo pueden verificar, ¿no? Sacando sus estados de oxidación. Recuerden que la molécula luego pasa a el carbono pasa a dióxido de carbono. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Como producto. Entonces ahí hay un cambio de estado de oxidación. Recuerden que las reacciones de óxido-reducción, un elemento se oxida y el otro se reduce, básicamente, ¿no? Y tenemos las reacciones de polimerización. ¿Alguien sabe lo que es un polímero? Escucho los grillos, nada más. Bueno, una reacción de... ¿Qué le significa la palabra poli? El prefijo poli, ¿qué significa? Varios. Varios, muchos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener un compuesto pequeño que vamos a llamar monómero, que va a ser como la unidad, y luego va a ocurrir una reacción como en cadena, donde se va a formar una reacción una macromolécula grande. Es, por ejemplo, los plásticos. Yo tengo el etileno y muchos etillenos y formo el polietileno. Eso es un polímero. Y ese es el plástico con el que se utiliza para hacer, por ejemplo, los vasos de la fiesta desechables, ¿no? Que es el polietileno. Es un plástico muy versátil. Entonces, las moléculas de un compuesto, que son los monómeros, se unen entre sí para formar una macromolécula que se llama polímero de peso molecular, que es múltiplo entero del peso molecular del compuesto inicial. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, ahorita no tengo el valor en la cabeza, ¿verdad? Si el etileno tiene un peso molecular de 89 y 20 millones de moléculas de él para formar una placa de plástico, entonces el peso molecular es 20 millones por ese peso, ¿sí? Es una unidad, es un múltiplo, dependiendo del número de moléculas que estén unidas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que es el etileno, obviamente, aquí está, obviamente esta es la reacción, y tenemos el CH2 que se va uniendo, ¿verdad? De forma indefinida, aquí tiene una N, hasta que se forma el polímero correspondiente, que es el polietileno, ¿no? Estas reacciones, ustedes las van a ver aquí, si observan, ¿ven? Adición, eliminación, sustitución, las van a ver con mucha más detalle, con ejemplos allí, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver en esta parte para que ustedes lo puedan revisar. En esta sección que está apartado están los polímeros. Los polímeros tienen un apartado. ¿Por qué? Porque tienen una gran importancia económica. Si observan aquí están, ¿qué observan aquí? En esta imagen. Tubos. ¿Y saben dónde se utilizan estos tubos? Para cañería, todo eso. El agua. El agua, las cañerías, las aguas blancas, las aguas grises, las aguas negras, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esos son polímeros, por eso están allí, estos tubos de plástico. Aquí dice, los polímeros del griego polis, ¿verdad? Que significa muchos, y meros partes, son moléculas grandes que se forman por combinación de un número muy elevado de moléculas denominadas monómeros. Los polímeros están formados tanto por moléculas orgánicas como inorgánicas. Por ejemplo, siliconas, silicatos, entre otros. Pueden ser naturales, pueden ser sintéticos, porque obviamente en la industria de la química orgánica se pueden sintetizar orgánicamente estos compuestos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, dígame. Una pregunta, usted dice que son orgánicos, ¿y cómo serían esos?
Orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, por ejemplo, que el monómero sea una molécula orgánica. Por ejemplo, el etileno es una molécula orgánica. En el caso de los silicatos, ¿verdad? Es una molécula inorgánica. Se van formando y forman un polímero de la misma manera. Pero en este caso, esto es una molécula inorgánica y en el caso, por ejemplo, del etileno es una molécula orgánica. Por eso se pueden dividir en orgánicos o inorgánicos. Pero siguen cumpliendo la misma función. Es una molécula, es un monómero que se une muchas veces hasta formar esa gran molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación en este organizador gráfico. Tenemos los naturales, como la celulosa y el almidón. ¿Saben dónde están la celulosa y dónde está el almidón? ¿En qué parte de la naturaleza? ¿Nadie sabe dónde está la celulosa y el almidón? Celulosa. En las naturales. En las plantas, ¿verdad? Y celulosa. Recuerden que esa es una base para hacer el papel y esas cosas. ¿Y el almidón? También, pues. Dime un ejemplo donde hay almidón. Yuca. La yuca, la papa. Muy bien, excelente. Es un carbohidrato bastante complejo, ¿verdad? Entonces tenemos allí esos polímeros naturales, la celulosa y el almidón. Tenemos los sintéticos, ¿verdad? Aquí están divididos, por ejemplo, en plásticos, los termoplásticos como polietileno. El termoplástico, ¿por qué? Porque yo puedo agregar en un vaso de eso, puedo agregar café, que es caliente, o puedo agregar, no sé, una bebida muy fría, ¿no? Entonces, ellos son resistentes a los cambios de temperatura. Tenemos los termoestables, ¿verdad? Que son como la baquelita. Tenemos las fibras, como el nylon y el tergal. El nylon, hay fibras que se pueden utilizar para la ropa, que son sintéticas, ¿verdad? Y tenemos los elastómeros como el neopreno. Aquí tenemos algunos ejemplos y la clasificación de los polímeros. Uno de los polímeros más utilizados es el PVC, que es el policloruro de vinilo, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de los residuos tóxicos. Y tenemos el caucho, que es otro de los polímeros que tenemos allí. Y aquí tienen un ejercicio, por ejemplo, como para practicar, ¿no? Entonces aquí dice, el caucho natural es un polímero, deben leer obviamente lo que dice arriba, no saturado, que puede obtenerse sintéticamente a través de un proceso de polimerización del isopreno. ¿Y cuál es el isopreno? El 2-metil-buta-1,3-dieno. ¿Alguien? Podemos dibujar esta molécula, ¿verdad? Aquí la podemos dibujar. Ya la vamos a dibujar, ya voy. Déjenme dejar de compartir y dibujamos la molécula de el isopreno. Ya voy. Vamos a fijar el video. Ya voy. ¿Qué está pasando aquí? Aquí. Ok, aquí estamos. Ya vamos a borrar aquí. Y me van diciendo cómo lo voy a escribir. A ver si se acuerdan de nomenclatura. Ya les voy a escribir el nombre en la pizarra. Déjenme buscarlo aquí en el documento. Vamos a buscar el nombre. El nombre es 2-metil-buta-1,3-dieno. Muy bien. Ahí tenemos entonces el nombre. 2-metil-buta-1,3-dieno. Si dice dieno, ¿qué tipo de hidrocarburo es? Alqueno. Un alqueno. Muy bien. ¿Y cuántos enlaces dobles tiene? Dos. Dos enlaces. Dice buta. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. 4. Entonces voy a escribir 4 carbonos. Muy bien. Tengo 4 carbonos. ¿Dónde están los enlaces dobles? ¿En qué carbonos? En el primero y el tercero. En el primero. Voy a poner este primero, segundo, tercero y cuarto. En el primero y en el tercero. Muy bien. ¿Significa que aquí qué enlace va? Simple, o sea, uno. Simple. Muy bien. Luego dice 2-metil. ¿Qué significa eso? Que en el El 2 carbono tiene un CH3. El carbono 2, que es tiene un CH3. Ahora lo que me toca es completar con hidrógeno, porque ya hice toda la cadena, ¿sí o no? En este caso hay un enlace doble. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? 2. 2 hidrógenos, muy bien. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? Ninguno. Ninguno, muy bien. 1, 2 y 3. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? 1. 1, muy bien. 1 y 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene este? 2. Muy bien. Este es
el isopreno, ¿verdad? O su nombre IUPAC, 2-metil-buta-1,3-dieno. Es el mismo compuesto, ¿sí? Ahí les aparece para que lo puedan escribir. Ahí está la estructura. Es decir, que tenemos que tener claro la nomenclatura y la formulación y la forma de hacer las estructuras cuando les pongan estos ejercicios, ¿verdad? Y obviamente vamos a ir aprendiendo nombres comerciales o tradicionales como este y su relación o sus nombres en la estructura del IUPAC. Cualquiera de las dos, obviamente, son válidas porque son nombres aceptados por este grupo de individuos que se encargan de la nomenclatura. Mister, una pregunta. Ajá, ahí en lo que escribió el nombre de la nomenclatura, o sea, la nomenclatura, no se puede poner 1,3 butieno. No. Puedo escribir, ya le voy a decir. Puedo escribir. Porque así se puede. Puedo escribir 2-metil-1,3-butadieno. Esto sí lo puedo escribir así. Pero tengo que colocar el di. Si no coloco el di, está malo. El di, que es el prefijo de cantidad. ¿Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así? ¿Alguna pregunta? De las dos maneras es válido. No podemos olvidarnos de los prefijos de cantidad, ni los prefijos de la cantidad de carbono, ni los prefijos de la cantidad de enlace, ni los prefijos de la cantidad de sustituyentes. Si hay 2-metil, tengo que decir dimetil. Yo no puedo decir 1,2-metil. No puedo decirlo. No puedo decir 1,3-eno. Un solo, no. Tengo que colocar el prefijo de cantidad, porque una cosa son los números de la ubicación y otra cosa es la cantidad. De esa manera las personas se pueden ubicar, porque si no colocamos la ubicación no sabemos dónde están, y si no colocamos el prefijo de cantidad tampoco vamos a saber dónde están ubicados, ¿no? Dónde, o qué cantidad, perdón, están ubicados. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pero estoy esperando que hables, Madeleine. ¿Puedes hablar? Es que no sé si se me escucha bien porque el micrófono está todo raro. ¿Te estoy escuchando? Es chévere. Es que yo tenía una pregunta. ¿Por qué en la primera nomenclatura, o sea, en la que nos da, la primera que nos puso, el buta está antes de los números? O sea, ¿cuál es la diferencia? O simplemente yo lo puedo poner de ambas maneras y ya. No es una diferencia, ¿verdad? Porque aquí, ya vamos a colocar, la primera y la segunda son exactamente iguales, ¿verdad? En esto lo que estoy haciendo es colocando el número de carbonos, ubicación y cantidad de enlaces dobles. Ubicación, cantidad de carbonos y número de enlaces dobles. Es exactamente lo mismo, lo único es que es un rearreglo o una forma o en el orden en que se presenta el nombre, pero no son dos nombres diferentes. Si me pongo a observar la estructura de cómo está escrito. Simplemente es la forma, perdón, en la que está escrito, pero no son dos nombres diferentes o distintos. Es el mismo. Es simplemente, normalmente en los libros anglosajones o del inglés, aparece como está allá arriba, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy utilizando un material extranjero, también pero es exactamente lo mismo. Entonces, puede ser escrito de la manera que está arriba, o puede ser escrito de la manera que está abajo. También depende de la bibliografía, pero ambas formas está aceptada por el IUPAC. De todas maneras, como te dije, es simplemente la forma en la que están las palabras, porque sigue siendo el mismo nombre. No hay nada distinto, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Que nos queda menos de un minuto. Bueno, chicos, un placer haberlos visto. Revisen allí el contenido. Ahí está la tarea acerca de los aceites esenciales. Cualquier cosa me pueden escribir por el chat de aquí o en